La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. La crisis del COVID-19 supone un desafío, pero también supone una oportunidad, la oportunidad de vernos a nosotros mismos, de proyectarnos, de ver nuestro futuro, de plantearlo y de planearlo inclusive. De eso hablaremos en el programa, hablaremos más que todo de la mente, a ver cómo estamos psíquicamente para afrontar el desafío de seguir transitando este camino y luego, una vez que aparezca la bendita vacuna, luego, proyectar nuestra vida, porque de eso se trata. Si hay algo que nos ha tocado de cerca durante este tiempo es la incertidumbre, no ver la luz al final del túnel, no poder planear, en algunos casos vivir el día a día y en otros casos creer que el confinamiento es la única fórmula para seguir sobrellevando estos días. Hablábamos de la vacuna. Hay una posibilidad para la Argentina, vacuna rusa. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué se sabe? Al fin y al cabo, no estoy hablando de términos médicos, estoy hablando de términos políticos. ¿Cómo fue que el gobierno de Alberto Fernández llegó a esta vacuna rusa? Y, si efectivamente la vacuna estará entre nosotros. Y entre nosotros también vamos a hablar de la justicia argentina. Per saltum, corte, qué es lo que está pasando mientras evidentemente todo vuelve al mismo tema que es la pandemia y que es esto de proyectarnos hacia el futuro. Lo analizamos luego de los siguientes títulos. La crisis del COVID supone una tragedia, pero también supone una oportunidad. Hay una ventana, mejor dicho, que se abre hacia el futuro, que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Y eso es lo que se desprende del libro La mente del futuro, de Luis Muiño. Luis Muiño, que a su vez hace un podcast fenomenal sobre psicología, es el más bajado del mundo. Lo hace con Mónica González y con Molo Cebrián. Se lo recomiendo, cada episodio dura 20 minutos y hablan de todo un poco. Pero hoy vamos a hablar de la mente del futuro. Luis, ¿cómo estás? Bien, razonablemente bien para los tiempos que corren. Entiende tu mente, podcast. La mente del futuro, libro. Todo pasa por la mente. Cierto, sí, en mi ámbito, ¿no? Y intento de todas formas, fíjate, que cuando yo hablo, las cosas se transmitan a la vida cotidiana, sean algo más que entelequias, ¿no? O sea, a mí creo que me conocen por ser un psicólogo que habla mucho del mundo, habla mucho de transformar la vida. No soy de los que piensa que todo está aquí dentro y que con que esto esté bien, todo está bien. Yo creo que también hay que cambiar el mundo para que la mente cambie. El cambio es individual. En el libro hablas del rebaño, hablas del cariño del rebaño, lo cual me parece una expresión muy optimista con respecto a lo que viene después de la pandemia. Y bueno, el libro intenta ser como una llamada a que reflexionemos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que queremos a partir de ahora? O sea, yo entiendo la pandemia como una parada, una bajada de esta rueda de hámster en la que estábamos subidos, esta vida sin planificar, en la que, hacíamos un montón de cosas corriendo, porque creíamos que había que hacerlas, pero no habíamos pensado para qué. Nos paramos
y decidimos, a partir de ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, una de las cosas, efectivamente, que me planteó Jorge es, ¿queremos ese individualismo que nos había traído hasta ahora? Porque en eso estábamos de acuerdo los psicólogos, o sea, la sociedad cada vez era más individualista. ¿Queremos seguir siendo así? O, bueno, la pandemia nos va a traer la idea de que quizás la salud, por ejemplo, es colectiva, ¿no? Quizás hay cosas que tienen que ver con el cariño del rebaño. Quizás hay un montón de cosas que podríamos hacer entre todos, que no tiene sentido planteártelas mirando al ombligo. ¿Echamos de menos la rueda del hámster que también mencionás en el libro? Es decir, la rutina pre-pandemia. Sí, indudablemente, ¿no? O sea, el ser humano no está hecho para estar continuamente parándose a replantear, ¿no? Esto puede ser un tiempo de mucha reflexión y muy poca acción. Estamos rompiendo el equilibrio por el otro lado, ¿no? Hasta ahora, fíjate, yo tengo pacientes alrededor del mundo, esto de la terapia online y las nuevas tecnologías, que hablo mucho en el libro, y bueno, puedo ver qué está pasando a nivel psicológico en Nueva York, en Buenos Aires o en Estocolmo, ¿no? Y una cosa que todo el mundo me cuenta es que echa de menos más acción, más estimulación, más vida, más automatismos incluso, más hábitos, más cosas que hacemos sin pensar en ellas, que sería un poco esta rueda de hámster, ¿no? Pero es cierto que ya que no podemos tener eso y tenemos este momento de reflexión, quizás pararnos a pensar tampoco es tan malo, ¿no? ¿Cómo se maneja un psicólogo de aldea, como te definís a vos mismo, en un barrio como Malasaña, tan dinámico en Madrid, en esta etapa de confinamiento, desconfinamiento y desconcierto, sobre todo porque la gente no sabe si puede salir o no puede salir, ni a qué hora puede hacerlo? Sí. Fíjate que incluso ha habido momentos, Madrid se ha confinado por zonas determinadas. Ha habido momentos que uno no sabía si estaba confinado o no, bastante habitual, y seguirá viéndolos, ¿no? Bueno, ha sido bien curioso, ¿no? Hay fenómenos en los que se parece, curiosamente, una aldea a una gran ciudad. Todavía mi barrio es muy barrio, y yo creo que muchos barrios de Buenos Aires lo son. Es decir, hay mucho el cariño del rebaño, hay mucho la sensación de colectivo. Y eso quizás en un confinamiento se ha agradecido mucho más que nunca. Yo me puedo imaginar que lugares más fríos, más inhóspitos, realmente las personas se han sentido muy solas. En el libro hablo de todos los ejemplos de cómo hemos intentado comunicarnos, ¿no? A través de los balcones, por ejemplo. Cuento en el libro que aquí en el barrio se han organizado conciertos de un balcón a otro, o incluso con varios instrumentos tocando cada uno desde una casa. Bien, es como esta sensación de quiero al colectivo, quiero que las personas estén ahí, aunque sea un momento en el que tengo que cuidarme y preservarme, ¿no? A mí me ha gustado mucho esto, porque demuestra que en el fondo los seres humanos estamos mucho mejor en esa cuestión media, es decir, ni el individualismo atroz, ni tampoco un colectivismo entendido como presión de grupo, como secta, ¿no? Sino ese punto medio en el que yo me cuido de mí mismo, pero también cuido a los demás. Me preocupo de mis cosas, pero también me interesa el bienestar común, ¿no? Hasta te ha tocado cantar un feliz cumpleaños, tengo entendido. Pero, ¿cómo se maneja o cómo se compatibiliza el cariño del rebaño con la sospecha del prójimo? Yo creo que tiene que ver con algo que también hablo mucho en el libro, y es que la pandemia nos ha hecho plantearnos mucho el elegir, el seleccionar. Yo creo que ahí está el personalismo, que es este punto medio entre individualismo y colectivismo del que hablo mucho en el libro, ¿no? El personalismo, ¿qué es? Es la idea de que a mí me interesa conectar con los otros, pero precisamente por eso tengo que elegir. Y tengo que elegir mucho. Si lo vemos a nivel psicológico, es el fenómeno que probablemente más va a caracterizar en el siglo XXI.
Ahora cada vez elegimos más. ¿Qué es al final, por ejemplo, una aplicación de citas? Un lugar donde tú ejerces tu casting emocional, donde tú te dedicas a elegir, sabiendo que tienes derecho a ello. Cada vez elegimos más los amigos, por ejemplo. Fíjate, Jorge, que el hecho de que tú y yo estemos hablando a esta distancia significa que el mundo moderno nos permite conectar mentes incluso a miles de kilómetros. Eso vuelve a ser otra vez el derecho a elegir. Por eso yo en el libro insisto mucho en eso, en que, bueno, preservarnos del otro, que es una cosa que efectivamente en la pandemia hay que hacer, no es incompatible con buscar el cariño de aquellos con los que realmente conectamos. ¿Qué es lo que tenemos que afinar mucho? El casting. Es decir, a ver, ¿qué es lo que yo busco en un amigo, en una pareja, en un colectivo al que quiero pertenecer? ¿Qué busco? ¿Qué es lo que a mí me nutriría? Y a partir de ahí, darte el derecho a elegir. Hablas del casting y contás el caso de un paciente que alquila a su perro para selfies y utilizarlas en las aplicaciones. Es decir, es una cuestión de imagen también. Sí, indudablemente. Una de las cuestiones que trato en el libro es que, claro, la imagen sigue siendo algo muy presente en el mundo moderno, ¿no? Y las aplicaciones, por ejemplo, de citas, pues son un ejemplo, ¿no? O sea, al final las fotos parece que son lo que todo el mundo miramos, ¿no? El ejemplo que mencionas es el de un paciente que alquila a su perro para que sus amigos o cualquier conocido, porque el negocio se le extendió, pueda hacerse una foto con un perro porque sabe que eso liga mucho, ¿vale? Todos sabemos que las fotos del chico con el perro, igual que las del chico haciendo surf, son dos clásicos, ¿vale? Ligan mucho, atraen muchísimo. Quien no tiene perro se lo alquila y luego, pues bueno, cuando consigue ligar, pues a la persona que ha venido a su casa le dice que uy, el perro está en el campo con mis abuelos, vale, lo que sea. Es verdad que todavía cabe el fraude. Vuelvo a lo mismo, Jorge. Precisamente por eso yo creo que cada vez tenemos que afinar más cómo definimos, cómo decidimos. Tenemos que liberarnos un poco de la tiranía de la imagen. Pero bueno, esa siempre ha estado ahí, ¿eh? O sea, es decir, la belleza siempre ha sido la marca de presentación. Es como, ¿cómo definir? Yo le pregunto, por ejemplo, esto mucho a los pacientes. ¿Qué buscas en otra persona? ¿Cómo podrías saber si te resulta nutritiva? Y cuando empiezas a profundizar en eso, te das cuenta de que efectivamente la imagen es lo de menos. Lo que ocurre es que la solemos asociar a cosas. Hay un efecto halo. Por ejemplo, si yo me hago una foto con un perro, parece que yo soy un tipo más cariñoso, más empático, que amo a la naturaleza, ese tipo de cosas. Hay que romper esas asociaciones, hay que ser más listos, ¿no? En el mundo moderno. Hablo mucho de esto en el libro, de cómo elegir, ¿no? De cómo este parón te puede ayudar a decidir a partir de ahora qué gente quiero a mi alrededor, con quién quiero juntarme. Bueno, pero eso en tu caso no cambió por la pandemia, porque eras de ir a fiestas y en determinado momento ya habías hablado con quien te interesaba y te ibas. Sí, cierto. Una de las cosas que más toco en el libro es la introversión, ¿no? Como factor de personalidad. Yo soy introvertido. Siempre me he considerado introvertido, pero realmente el nombre lo he empezado a tener a partir de que este factor de personalidad se ha puesto sobre la mesa. Hay como una revolución de los silenciosos, se llama así en inglés. Es la idea de que los introvertidos también tenemos derecho a la vida, ¿no? Los introvertidos somos los que tenemos un nivel de estimulación más bajo, es decir, nos gusta relacionarnos con poca gente, pero eso sí, en profundidad. Nos gusta seleccionar mucho, nos gusta, bueno, salir, pero también nos gusta mucho estar solos, y además no nos sirve cualquiera. Es decir, no somos los típicos que llegamos a un trabajo y nos hacemos amigos de todo el mundo, no somos los típicos que llegamos a una clase en la universidad y enseguida somos los más populares, efectivamente. Pero a cambio, nuestras relaciones suelen ser más profundas, más duraderas, ¿vale?
¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Que quizás los introvertidos hemos sufrido menos, ¿no? En ese sentido, es lo que tú mencionas, ¿no? En principio, nosotros no éramos de estar todo el tiempo fuera, no éramos de estar todo el tiempo, digamos, de vida social, ¿no? Nos gusta esa idea de tener bastante rato para estar a solas con nosotros mismos, ¿no? Siempre decimos de broma que los introvertidos quedamos mucho con nosotros mismos, que los extrovertidos normalmente quedan más con otra gente. Bueno, sí, efectivamente, eso no ha cambiado para mí tanto durante la pandemia, pero sí me ha llevado a ese espacio de reflexión que también trabajo mucho en el libro, ¿no? Es decir, ¿y si dejamos de darle tanta importancia a la extroversión, al postureo? Hablo mucho en el libro de esto, de por qué era tan importante en la sociedad hasta ahora el posturear, ¿va? Por el salir hacia afuera, el tener una imagen externa, el estar todo el rato hablando, considerando qué van a pensar los demás. Bueno, ¿y si dejamos de darle tanta importancia a eso y nos hacemos más amigos de nosotros mismos? Bueno, también queda claro que hay que aprender a decir que no. Gran tema, ¿no? Gran tema para mí del libro, y que define esto que hablábamos de la libertad de elección. Hablo mucho de que quizás esta pandemia nos deja espacio para pararnos a ver cuántas cosas hacemos simplemente por cumplir expectativas ajenas, porque es lo que se espera de nosotros, por presión social. En el fondo, porque no hemos sabido decir que no. Por eso trabajo mucho en el libro factores como la tolerancia, la tensión, ¿no? O sea, el que seas capaz de tolerar el hecho de decepcionar al otro, el hecho de que, bueno, puedas decir que no, sabiendo que la otra persona pues va a ver incumplidas sus expectativas sobre ti. Pero bueno, al final las expectativas de los demás sobre nosotros no dejan de ser egoístas. Luis, ¿cómo se manejan los miedos en estos tiempos de pandemia? Hablabas de ligar en aplicaciones, dos personas, dos desconocidos que se manejan por imágenes y bueno, por intercambios, pero en algún momento van a querer tener un contacto cara a cara, es decir, se van a querer conocer. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es otro de los grandes temas, ¿verdad, Jorge? ¿No? O sea, ¿cómo manejaremos, además, a partir de la pandemia, cómo manejaremos los miedos, ¿no? O sea, ¿cuánto nos va a quedar de miedo al otro? ¿Cuánto nos va a quedar de prudencia? Yo creo que el miedo es un factor importante en el ser humano. Es decir, antes de la pandemia estaba de moda decir, ya, no tengo miedo de nada. E incluso parecía que había libros, ¿no? de psicología, de la mal llamada autoayuda, que te pedían, no tengas miedo. No hay que tenerlo, ¿no? Yo sí que creo en el miedo. Yo creo que el miedo es cautela, creo que es preservación. Lo que tienes que conseguir es tener un miedo tuyo, no inducido por los demás, es decir, no este miedo, por ejemplo, de los medios de comunicación, etcétera, sino tu propia cautela, tu propia forma de preservarte. Tener factores objetivos claros y saber qué es lo que buscas en los demás y cómo preservarte. Cuando uno tiene eso, el miedo se convierte simplemente en seguridad, nada más. O sea, no es una cosa que te desborde, no es una cosa, sobre todo, que te limite. O sea, el miedo al que los psicólogos tenemos miedo es el limitante. Y eso es lo que trato en el libro, ¿no? De ayudar a no tener ese tipo de miedo que te paraliza. El miedo que te paraliza evidentemente es el miedo malo. Hay un miedo que es la precaución, que no deja de ser bueno. Ahora, en estos meses nos hemos enfrentado a la muerte, es decir, hemos recibido todos los días cifras de muertes, de contagios y demás. ¿Cómo manejamos eso? Vivíamos en una etapa, los tiempos pre-COVID, ¿no? Podemos empezar a llamarles así. Vivíamos en una etapa en que la muerte estaba como muy escondida, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pero nuestra civilización caminaba hacia el ocultar el hecho de la muerte, el no hablar de ello. Casi nos daba como la sensación de ser invulnerables, de ser omnipotentes.
Vuelvo a los libros estos de optimismo naif, de autoayuda así mágica y completamente ilusa, que te daban esa idea de si tú quieres, puedes, lo que sea, nada va a poder contigo. Incluso la enfermedad se consideraba una cosa que uno podía luchar contra ella simplemente con fuerza de voluntad, ¿no? Y ya está. Y yo creo que bueno, la pandemia nos ha enfrentado a esa idea de, no, mira, somos vulnerables y hay cosas con las que no podemos. Y bueno, la muerte está ahí y es importante recordarlo. ¿Por qué es importante? Porque es lo que nos conecta con la vida, es lo que nos recuerda que hay que vivir todo lo posible y hay que vivir a tope, o sea, que esta vida no es de prueba, no es una versión beta, es la que hay. Y bueno, yo creo que en muchas personas estoy viendo en estos tiempos de reflexión, esa idea de hay que aprovechar la vida, hay que disfrutarla, ¿no? Mucha gente me dice, ahora mismo yo lo que tengo ganas es de que cuando acabe esto voy a dejarme de, pues eso, ¿no? Estrés laboral continuo, de cuestiones así que me están impidiendo vivir y voy a empezar a disfrutar, ¿no? Ese es el lado positivo. Ahora, ¿qué hay del lado negativo? Aquel que frente al confinamiento dice yo prefiero quedarme en casa porque temo salir. Sí, lo habrá, ¿no? De hecho, ya tiene nombre, síndrome de la cabaña, ¿vale? Los estadounidenses que le ponen nombre a todo, se lo han puesto a esto. Y sí, efectivamente, un cierto síndrome de la cabaña va a haber en todo el mundo. Es decir, esto sí que me lo está contando todo el mundo y yo lo he vivido. O sea, yo mismo he notado, no sé, algún fin de semana que ya he empezado a salir con amigos, era como casi se me resistía el cuerpo a hacerlo, ¿no? O sea, un cierto miedo va a haber. Pero, bueno, Jorge, en general, mi experiencia en estos temas, que no tengo en pandemia, pero sí, por ejemplo, bueno, lo hemos comentado, en campos de refugiados, ¿no? En el fondo la situación puede parecerse, ¿no? Un campo de refugiados no deja de ser un sitio en donde tú estás protegido y fuera hay guerra. Entonces tú estás ahí dentro. ¿Qué ocurrió cuando se acabó la guerra? Que era muy difícil convencer a mucha gente de que saliera del campo de refugiados. Al principio hay eso, pero vamos, en general, de verdad, yo creo que todos, poco a poco, vamos a ir recuperando la alegría de vivir. Yo siempre recuerdo en este sentido que los años 20 del siglo XX, ¿vale?, que son quizás la época en la que ha empezado la modernidad, desde en la música, el jazz, que luego dio origen al rock, todas las vanguardias artísticas. Los años 20 en Argentina fueron maravillosos, fueron creativos, fueron interesantísimos. Muchos de los grandes escritores vienen de esa época, ¿no? Y bueno, hay miles de cosas. El feminismo empieza en los años 20. Bien, todo esto viene después de la que probablemente ha sido la peor pandemia desde la Edad Media, que fue la mal llamada gripe española, la gripe de 1918. Entre 1918 y 1920 hubo una época de enfermedad que mató, se calcula, 20 millones de personas. Después que hubo un renacimiento de la vida, unas ganas de vivir, una alegría, una creatividad, que son los locos años 20 del siglo XX. Bueno, quizás vivamos los locos años 20 del siglo XXI. ¿Cómo se construye la arquitectura vital personalista? Ajá, buena pregunta. Bien, parte de uno mismo, es decir, parte de conocerse. Y a partir de ahí, decir, yo voy a ir buscando, porque el mundo moderno me da la posibilidad de elegir, voy a ir buscando aquellos ambientes en los que se potencie lo que yo soy y con los que no tenga que enfrentarme continuamente. Por ejemplo, yo sé que soy introvertido, entonces yo busco una vida un poco de introvertido, es decir, pocos pero buenos amigos, salir a determinadas actividades que a mí me llenen. Para los introvertidos es importante que la actividad conjunta sea estimulante, no me sirve ir a cualquier sitio.
¿vale? Aunque sean con mis buenos amigos, ¿no? La charla gratificante. Yo busco una serie de cosas que para mí son importantes porque sé cómo soy y me conozco a mí mismo. Y cada uno debería hacer esto. Es lo que yo llamo una arquitectura vital diseñada, ¿no? Para uno mismo. Una arquitectura vital personalista. Ir buscando qué es lo que a ti te satisface y dejar de chocarte contra muros. Porque creo que en el siglo XXI no tiene sentido. Es decir, ¿por qué estar en un determinado ambiente en el que no te estás viendo nutrido, satisfecho, que estás todo el tiempo chocándote contra ellos? ¿Para qué? ¿No? O sea, busca otro, porque de verdad hay para todos. Hay que buscar La mente del futuro, tu libro que se consigue a través de versión digital, electrónica, además por supuesto del libro impreso. Hay que escuchar Entiende tu mente, que es el podcast que haces con Mónica González y Molo Cebrián, y hay que mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por este ratito con nosotros desde Malazán y allí en Madrid. Muchas gracias de verdad a vosotros por la oportunidad y bueno, estar en Argentina, que es un sitio que amo. Ojalá nos veamos pronto, Luis. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia podrán permanecer en los cargos a los que fueron trasladados durante el gobierno de Macri, el gobierno anterior, hasta que sean designados los titulares de esos cargos según el procedimiento establecido en la Constitución Nacional. No es el único tema que tiene que ver con la justicia. Cuando hablamos de justicia, hoy también hablamos de un proyecto de reforma judicial. Cuando hablamos de justicia o hablamos de derecho, hoy también hablamos de la libre circulación en Argentina y también hablamos de la libertad de expresión. Todos temas que vamos a tratar con la doctora Marcela Basterra, que es doctora en Derecho por la UBA y fue presidenta del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Marcela. Muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, per saltum, Corte Suprema, ¿cuál es tu opinión? En realidad, la Corte, cuando aceptó el per saltum, da una señal de, porque es de interpretación sumamente restrictiva el per saltum, es decir, que la Corte hacía muchos años que no tomaba un caso que per saltum es por salto de distancia. Si considera que no se puede esperar a que se expida la Cámara, significa que hay verdadera gravedad institucional o urgencia. Entonces eso no se condice, Jorge, a mi criterio, con que toma el per saltum la Corte, después pide que en 48 horas se expida el Consejo de la Magistratura y el Procurador General, el Procurador Casal, que así lo hacen, y la Corte después tarda un mes en dar el fallo. Esa es la primera señal que nos podría generar algún tipo de duda. Y posteriormente, bueno, el fallo que conocimos hace un día, en que la Corte de alguna manera se desdice en lo que había dicho en la acordada número 7, sobre todo, y anteriormente en la acordada 4, los jueces Hayton, no Rosenkrantz, porque el presidente de la Corte siguió manteniendo su postura. La Corte, en la acordada 7, había dicho, quienes conforman la mayoría, y repito, Hayton en la 4, que los jueces trasladados, en la medida que haya consentimiento del juez,
sea para una jerarquía similar y para competencia similar, que son válidos esos traslados y que no necesitan concurso del Senado. Ahora la Corte vuelve para atrás de esos pasos y dice, bueno, nosotros dijimos que eran válidos esos traslados, pero son temporarios, no son, son transitorios, no son definitivos. Con lo cual es una manera de desdecirse, y lo que es más grave es que le da mucha inseguridad jurídica al sistema en general, porque ahora tenemos el gran problema, Jorge, vos lo habrás escuchado, es que hay 70 jueces en la misma situación que desde hace varias décadas vienen siendo trasladados en Argentina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora hay un grupo de jueces muy grande que está en comisión. ¿Qué va a pasar? A todos esos jueces son temporarios hasta que se haga efectivamente el concurso. Bueno, ese es un tema y realmente dotó de muy altos niveles de inseguridad jurídica, y creo que esa es la parte del fallo que más ha sido criticada por lo que he visto hasta ahora de la doctrina y especializada, ¿no? Marcela, pregunta del ciudadano de a pie. ¿Un juez que es trasladado deja de llevar determinadas causas? No, supuestamente el juez que es trasladado, las causas que tiene en comienzo, en trámite, las va a terminar, y el traslado no es retroactivo. Es decir, va a terminar lo que estaba actuando al momento. Ya cuando se traslada y se va al otro juzgado, no sigue llevando esa causa. Va a llevarla hasta que se opere efectivamente el traslado. En el caso de Bruglia y Bertuzzi, eso ya en la causa Cuadernos, por ejemplo, que fue la que actuaron, esto con el fallo ayer la Corte Suprema convalidó lo que ellos hicieron hasta ahora y no tienen nada pendiente. Pero si al juez Castelli le dan efectivamente el traslado, el juez Castelli no va a poder intervenir en el juicio oral, por ejemplo, a la ex presidenta, la actual vicepresidenta de la Nación. Es decir, pueden terminar todo hasta tanto se opere efectivamente el traslado. Correcto, pero en ese caso entonces otro juez tiene que tomar la causa. Otro juez tomaría la causa desde que efectivamente se haga ese traslado, sí, efectivamente. Con lo cual esto da muchísima inseguridad jurídica al sistema. Y no solamente eso, sino que creo que hubiera sido muy bueno si la Corte, porque si la Corte lo que quería era terminar con los traslados de jueces, porque es cierto que la Constitución no los prohíbe, pero tampoco los contempla. Si la Corte hubiera querido terminar con ese traslado de jueces, lo que hubiera dicho es lo que hizo con el caso Rosas en el tema subrogancias, y decir, bueno, hasta aquí todo lo que hicieron los jueces subrogantes es perfectamente válidos y fueron válidas las subrogancias. En adelante, que se abstenga de hacer traslados, como hizo con las subrogancias, que se abstenga de hacer traslados el Consejo de la Magistratura y los órganos que correspondan, porque los mismos resultan inconstitucionales. Podría haber dicho eso, o los mismos están supeditados a concurso. ¿Qué se gana con los traslados entonces? En realidad es un mecanismo político que han usado los gobiernos y los distintos poderes ejecutivos para poner en lugares claves, jueces que estiman que pueden ser más eficientes al momento de responder demandas concretas. El caso paradigmático, que también es esto que va a pasar con los jueces, es la jueza Servini Cubría, que era una jueza de familia, y el expresidente Menem la pone en el juzgado federal, que ella actualmente tiene hace 30 años y que está en competencia electoral. Se entiende que normalmente los traslados son más por motivos políticos que cualquier otra cosa. ¿Y la división de poderes dónde queda? Y es un gran problema. El traslado de los jueces en realidad es un problema para la independencia judicial realmente, pero más problemático aún es que se haya dicho que los traslados valen y que tienen plena validez, como la propia Corte lo ha señalado, y ahora en una reinterpretación de lo que ella misma entiende, en una reinterpretación de sí misma, es la propia Corte
la que dice que ahora están supeditados a un concurso, cuando lo que había dicho era que no necesita, a un concurso no, perdón, a la aprobación del Senado, algo que había dicho que no lo necesitaba en las acordadas anteriores. De manera tal que finalizar con los traslados en principio no estaría mal, es una cuestión que constitucionalmente podría ser, pero nunca la Corte en general actúa en forma retroactiva, es decir, los traslados que se hicieron ahora tienen que ser, son temporarios hasta tanto sea el concurso. Esto es lesivo de alguna manera del principio de inamovilidad que tienen los jueces por el artículo 110 de la Constitución, y que el voto del doctor Rosenkrantz, el presidente del tribunal, así lo dice especialmente, ¿no? Que esto va en contra de la inamovilidad de los jueces y además que va en contra de la independencia judicial, que es lo que vos recientemente me decías, Jorge, con buenas razones para estar preocupado. El gobierno impulsa una reforma judicial. ¿Es necesaria? Sí, nosotros entendemos en general, cuando digo nosotros es cuando se discute en los ámbitos académicos, en los ámbitos constitucionales, sí, una reforma judicial es necesaria, pero es mucho más necesaria en cuanto a cuestiones de accesibilidad. Vos fíjate que cuando ahora se establece esta restricción por la pandemia, que al principio todos estábamos, entiendo que muy de acuerdo porque era lo lógico, tribunales no pudo funcionar porque realmente, como se dice, es así que tenemos un funcionamiento de tribunales del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Es decir, es necesaria la informatización de todas las causas, aplicar este sistema del Zoom para las audiencias, que mucho de eso se estuvo haciendo todos estos meses. Es necesario también reformar el sistema, por ejemplo, en cuanto al Consejo de la Magistratura, es muy apropiado que se reformule la formación del Consejo en tanto y en cuanto hay una preeminencia muy grande de los estamentos políticos, y esto va en detrimento de la independencia de los cargos que se eligen y de la independencia general de lo que es el Poder Judicial. Entonces, sí podemos decir es necesaria una reforma judicial, pero una reforma judicial, Jorge, en cualquiera de los países que se ha llevado a cabo, en los países que son democracias sólidas y constituidas, tiene que ser el fruto de un consenso muy general, de un consenso de las distintas fuerzas políticas y de un consenso sobre todo que tenga participación de las organizaciones civiles que tengan especial versación en la materia, que sepan del tema, que conozcan del tema, y también con una participación activa de los propios integrantes del Poder Judicial sobre quienes va a pesar la reforma judicial. Lo que se ha criticado, y me sumo a esas críticas de esta reforma judicial, es que la decisión del partido de gobierno, más allá de no contar con el apoyo ni hablar de la oposición, sino es una reforma muy criticada, sobre todo por eso, como te decía, en ámbitos académicos, en ámbitos especializados, y ni que hablar, un dato no menor, que cuando el actual presidente presenta la reforma judicial, de la Corte Suprema solo estaba presente uno de los miembros y habían sido invitados los 5 miembros, con lo cual la de mínima de la reforma judicial es que no tiene los consensos necesarios. Después podemos ver cuestiones puntuales de la reforma judicial que realmente nos hace pensar en algunos puntos que es por ahí más relacionada con alguna decisión de tipo político que más bien con una necesidad o una demanda social desde hace mucho tiempo de tipo jurídica. Hablas de la Constitución, que es tu ámbito específico, y la Constitución justamente consagra la libertad de circulación. Hoy está restringida en Argentina. ¿Eso es anticonstitucional? ¿Cómo se interpreta? En realidad esto, Jorge, tiene que ver con que en la Constitución, en épocas de emergencia, lógicamente y lamentablemente, pero se agranda los andariveles del poder, se ejerce con menos controles el poder
y va en detrimento o se achica el andarivel de los derechos fundamentales. Y uno de los derechos que más está en cuestionamiento con la pandemia es lógicamente el derecho a la circulación, el derecho de tránsito. Lo que hay que ver acá, y es lo que estamos analizando, ¿no es cierto?, todo el tiempo, es si el medio usado para restringir ese derecho es proporcional o no es proporcional. Vale decir, ¿es proporcional que la libertad de circulación está restringida en todo el país? Y vos dijiste algo muy importante cuando hiciste la presentación, y es que dijiste, en realidad, hay 24 jurisdicciones y cada una toma sus propias decisiones. Eso en principio es bastante lógico y sí sería proporcionado en la medida que, como vemos en otros países, también se llevó adelante, en sentido que si hay una zona muy afectada, ahora en Italia se está dividiendo en zonas al país, en España también, si hay una zona muy afectada, es bastante lógico y resulta razonable y proporcionado que en ese lugar se restrinja la libertad de tránsito para que no circule el virus. Pero esa restricción tiene que ser fundada y por un tiempo determinado, por un tiempo proporcional. Y lo que ha ocurrido en algunos lugares de Argentina es que mientras que hay lugares como lugares de turísticos que están viendo todo el tiempo cómo hacen con los protocolos para que la gente pueda entrar, para que la gente pueda circular, y la verdad es la mayoría de las provincias que están haciendo eso, hay otras provincias, otros lugares, algunos municipios incluso, como vos dijiste, que de manera desproporcionada e inconstitucional cercenan la libertad de circulación de sus habitantes. Uno de estos temas que está ocurriendo, una de las provincias que está ocurriendo es en la provincia de Formosa. En la provincia de Formosa hay un montón de denuncias penales, hay más de, dicen que hay más de 4.000 personas que no pueden entrar a su propio territorio. Y esto no es lo dice un vecino, lo dice otro, sino que fijémonos que la propia Corte Suprema le ha solicitado hace una semana a la provincia de Formosa que informe cuántas personas que tienen domicilio o que son naturales de la provincia de Formosa están fuera de la provincia y cuáles son los motivos por los cuales no pueden ingresar. Porque una cosa es no poder transitar nosotros por el territorio, supongamos que nosotros nos vayamos a un lugar de turismo, es entendible más esa restricción. Lo que aparece desproporcionado e inentendible es que una persona no pueda ir a su propio domicilio, porque además esto le genera a las personas problemas de salud, problemas económicos, problemas de no tener dónde estar y otros problemas conexos de mucha gravedad que han sido denunciados, que hay personas que no han sido permitidas entrar a un determinado lugar donde vive una persona que probadamente es alguien de su familia muy querido y no ha podido ir a despedirlo cuando la persona estaba mal. Hay padres que no pudieron enterrar a sus hijos, hijos que no pudieron enterrar a sus padres. Entonces ahí es cuando la razonabilidad deja de existir. Es el lado más triste de esta crisis global que estamos viviendo. Marcela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Jorge. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Y hablábamos de las restricciones vehiculares, que la Argentina se ha convertido de pronto en 24 países dentro de un mismo país. Restricciones vehiculares que han llevado al confinamiento de provincias, pero también a la imposibilidad de ingreso de personas de una provincia en la otra, y a eso
sumémosle la deshumanización, es decir, la imposibilidad de estar con aquel que se encuentra enfermo, aquel que requiere justamente una mano cerca o al menos una presencia cercana. Y hay un proyecto que ha presentado la diputada Claudia Najul que se trata justamente de alentar el acompañamiento familiar o de personas allegadas de pacientes internados en aislamiento por motivos de salud. Esto tiende o pretende humanizar justamente la asistencia en el entorno sanitario. Diputada Najul, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y acompañarlos en este programa tan importante. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de hoy de humanizar las relaciones humanas, por decirlo de algún modo. Bueno, la verdad que la situación que estamos viviendo de pandemia, de una situación tan extrema, tan impensada, tan inédita, que nos obligó desde un principio ante un virus desconocido, tan contagioso y que se expandió tan rápidamente en todo el mundo, a tomar medidas muy extremas sobre el cuidado, la protección de los equipos de salud. Pero bueno, una vez que fuimos transitando y fuimos conociendo cómo nos podemos cuidar frente al virus, llegó el momento de buscar un equilibrio entre ese cuidado sanitario y el bienestar emocional, porque lamentablemente hasta ahora la mayoría de las personas han muerto en soledad y eso es terrible, es la deshumanización de la atención. Entonces nosotros presentamos un proyecto que ahora ha logrado dictamen favorable. Habían varias iniciativas de otras diputadas como Martínez Villada, de la diputada Ocaña, de Álvarez Rodríguez, y entre todos logramos un dictamen unificado que tiene que ver con ese derecho de acompañamiento y también de información a los pacientes que están en aislamiento. Es un dictamen que ha sido con una perspectiva muy integral, basada en los derechos de las personas a estar acompañadas en su último momento, a poder despedirse de sus seres queridos y también en los derechos de los seres y las personas allegadas a poder compartir ese último tramo de la vida, porque también está comprobado que muchas personas al no poder estar con ese ser querido, ese familiar, ese amigo, ese ser cercano, le ha costado mucho más poder realizar su duelo y están incluso con tratamientos psicológicos. Así que la verdad que esta ley que logramos que se llame de derecho de acompañamiento y además de la ley en sí, modificamos la ley de derechos del paciente agregando un inciso más que es el derecho cuando estás internado a estar acompañado, o sea que ya lo consagramos para que quede para siempre, no solamente para esta situación excepcional del COVID, pero específicamente para el COVID, hemos realizado para que todas las personas puedan, si lo quieren y lo requieren, estar acompañadas en sus últimos momentos, que tengan una atención integral, que tengan información sobre los tratamientos que van a recibir, que tengan apoyo de salud mental si lo requieran. Es decir, le hemos dado un enfoque integral de derechos humanos, de autonomía, de información en la toma de decisiones. Todo eso está previsto en la ley y además también para el acompañante el derecho también de saber cómo está la persona, de qué se va a encontrar cuando lo va a acompañar en la sala de terapia intensiva, si necesita acompañamiento psicológico y por supuesto todo el equipo de protección para poder entrar, cómo va a ser el circuito, eso va a depender de cada institución. Tienen que ser circuitos seguros de entrada y de salida, y que reciba toda la información sobre el estado de su familiar y de lo que se va a encontrar en la terapia intensiva, que por ahí también es bastante, para la gente que no está acostumbrada, encontrarse con toda esa aparatología,
bueno, es prepararlos también para ese momento, ¿no? Ha sido desgarrador el caso de aquel padre que quiso ver a su hija en Córdoba. La hija finalmente falleció, no tenía coronavirus, tenía cáncer, pero a este hombre lo hicieron regresar a su provincia y se perdió la última o el último vestigio de humanidad, justamente, un padre con su hija que terminó falleciendo. Es terrible, ese caso nos impactó a todos de Solán. Bueno, ahí hubo un excesivo reglamentarismo de los DNU, porque incluso los mismos DNU prevén excepciones. En ese caso nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Nación que intervenga. Ya en este momento, con todos los avances que tenemos, con lo que conocemos el virus, con los test rápidos que se hacen en minutos, la verdad que mantener esos cierres interprovinciales en rutas nacionales, además de ser inconstitucional, no tiene ningún sentido sanitario, y más en situaciones tan extremas de un papá de poder ver a su hija o a cualquier familiar. La verdad que es terrible. Bueno, pero eso depende de que el presidente genere un protocolo general para todo el país que se deba cumplir, y que no hayan restricciones a los ingresos a las provincias ni a los municipios, ¿no? Esto nos parece ya en este momento que no tiene ningún tipo de sentido, vuelvo a decir, porque hemos avanzado muchísimo en conocer cómo se maneja y cómo va el virus, y además en todas las pruebas diagnósticas para saber rápidamente si lo tenemos o no y poder ingresar a una provincia o a un municipio, ¿no? Usted es farmacéutica, ha sido ministra de Salud de la provincia de Mendoza, donde se encuentra precisamente. ¿Qué me dice de la vacuna rusa? Bueno, nosotros hemos hecho un pedido de informes y hemos citado a la secretaria Bisotti o al ministro Ginés para que realmente nos saquemos todas las dudas que mucha gente tiene sobre esta ida en secreto de la secretaria, quiénes la acompañaron, cuáles son los estudios que hay sobre esta vacuna, porque lo único que hay publicado sobre la vacuna rusa es sobre la primera fase de investigación, y bueno, todos los medicamentos, las vacunas son medicamentos, tienen en humanos 3 fases. Por lo que sabemos estaría iniciando recién la fase 3 esta vacuna. Bueno, ¿qué datos tiene ella que no están publicados en ninguna revista científica? Y es la única forma que nosotros tenemos de conocer los avances sobre esta vacuna o sobre cualquier otra. Las otras sí han publicado, incluso todos nos hemos enterado cuando ha habido un efecto adverso en alguna de las otras vacunas. Acá no sabemos si ya está la fase 3, si han habido efectos adversos, en qué etapa está, si ha habido un precontrato, en qué condiciones. Bueno, tenemos muchas preguntas. Lo que sí hay que aclarar que hasta ahora, hasta noviembre del 2020, no hay ninguna vacuna aprobada en el mundo, ninguna. Hay muchos que están en estudio, más de 100 laboratorios que están investigando, mucho menos, alrededor de 40 que están en fase humana y menos que están en fase 3. Lo que nosotros queremos saber es, bueno, por qué esa decisión de la vacuna rusa, cuáles son las ventajas que ella ha traído, qué, digamos, documentación científica que avale, lo que se está diciendo que tendríamos ya en diciembre muchas dosis de esta vacuna en la Argentina, ¿no? ¿Cuál pudo ser el motivo de un viaje en secreto? No lo sé, lo deberán explicar ellos, porque la verdad que todo funcionario público tenemos que dar cuentas de todo lo que hacemos, porque además es con dineros públicos, o sea que no tiene ningún sentido el tema del secreto. Pero bueno, así se manifestó en un principio, salió en los medios y es lo que nos hemos ido enterando por los medios. Yo creo que acá es muy importante que ella concurra rápidamente al Congreso, a la Comisión de Salud. Se comprometió el presidente de la Comisión de Salud que así iba a hacer.
porque mientras antes podamos sacarnos todas las dudas, es mejor para la confianza, sobre todo de la gente, en una posible vacuna, sea esta o cualquier otra, que va a ser tan importante para poder mitigar el contagio de esta pandemia, ¿no? Claudia Najul, diputada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente. Y misión cumplida. Nos reencontramos en la próxima. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.